Gedeón estaba escondido, con el corazón acelerado y las manos temblorosas, mientras trillaba el poco trigo que había conseguido rescatar. No lo hacía al aire libre, como solían hacerlo los campesinos, sino oculto en un lagar, un lugar destinado para exprimir uvas, no para trabajar con granos. Allí, a escondidas, intentaba proteger lo que quedaba de la cosecha, porque los madianitas, como langostas innumerables, arrasaban con todo a su paso. El miedo se había convertido en la sombra constante del pueblo de Israel. Hombres, mujeres y niños vivían bajo la opresión de un enemigo cruel que llegaba a destruir no solo los campos, sino también la esperanza. Y en medio de ese ambiente de temor se encontraba Gedeón, un hombre común, lleno de inseguridades, que jamás habría pensado en sí mismo como un guerrero. Mientras trabajaba en silencio, con la mirada inquieta que buscaba cualquier movimiento extraño, un resplandor interrumpió su escondite. Un ángel del Señor se presentó delante de él y lo llamó con palabras que sonaban imposibles de creer. «El Señor está contigo, varón esforzado y valiente». Gedeón levantó la vista sorprendido, incapaz de asociar esa descripción con su realidad. Él no se veía como esforzado, mucho menos como valiente. Más bien, se veía como un hombre insignificante, el menor en la casa de su padre, perteneciente a una tribu pequeña, sin nada que presumir. El peso de sus inseguridades lo llevó a responder con incredulidad. «Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas, de las cuales nos contaron nuestros padres?» Su voz reflejaba la frustración de alguien que había escuchado historias de un Dios poderoso, pero que ahora veía a su pueblo humillado y a sí mismo como alguien incapaz de cambiar esa realidad. Sin embargo, Dios no se dejó detener por su duda ni por su baja estima. El ángel le dijo: «Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo?» En ese instante, el destino de Gedeón cambió, aunque su corazón aún luchaba por creerlo. Dios había puesto sus ojos en él, no por su fuerza, no por su experiencia, sino porque su poder se perfecciona en la debilidad. Aún así, Gedeón necesitaba señales. Su inseguridad no desapareció con una palabra. Necesitaba pruebas que le confirmaran que de verdad era Dios quien hablaba. Una noche, colocó un vellón de lana en la era y pidió que, si realmente Dios lo enviaba, al amanecer el vellón estuviera empapado de rocío, mientras la tierra quedaba seca. Y así fue. En el vellón goteaba agua, mientras alrededor todo estaba seco. Pero el corazón de Gedeón seguía temblando y se atrevió a pedir lo contrario, aunque la tierra se cubriera de rocío y el vellón permaneciera seco. Dios, en su paciencia infinita, respondió de nuevo. Esa doble señal fue como un bálsamo para su fe débil, recordándole que el Señor no se ofende con la sinceridad de nuestra fragilidad, sino que camina con nosotros en medio de ella. Con esa confirmación, Gedeón reunió un ejército. Miles de hombres respondieron al llamado, pero Dios tenía un plan que desafiaba toda lógica humana. No quería que Israel se gloriara en su propia fuerza, sino que entendiera que la victoria vendría de su mano. Por eso, poco a poco redujo el ejército. Primero ordenó a Gedeón despedir a todos los que tuvieran miedo. Más de 20,000 se fueron. Luego, en una prueba junto al río, Dios eligió a los que bebieron de cierta manera, y al final, solo quedaron 300 hombres. Gedeón observaba aquel número ridículo frente al ejército inmenso de los madianitas, y sentía el vértigo de la imposibilidad. ¿Cómo enfrentar con tan pocos a un enemigo tan grande? Pero esa era justamente la lección. El poder no está en la multitud, sino en el Dios que pelea por su pueblo. La noche previa a la batalla, cuando el miedo aún lo dominaba, Dios lo llevó cerca del campamento enemigo. Allí escuchó a un soldado madianita contar un sueño en el que un pan de cebada rodaba hasta el campamento
y lo destruía. Su compañero interpretó: «Esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, porque Dios ha entregado a Madián en su mano». Aquellas palabras, provenientes de labios enemigos, confirmaron lo que Dios ya había prometido. Y Gedeón, que una vez había dudado, ahora adoró al Señor. La estrategia fue tan inusual como poderosa, con trompetas, antorchas escondidas dentro de cántaros y un grito que proclamaba: «Por Jehová y por Gedeón». Los 300 descendieron en medio de la noche. El sonido de las trompetas, el estruendo de los cántaros quebrándose y las luces de las antorchas confundieron a los madianitas. Presa del pánico, comenzaron a atacarse entre ellos mismos y huyeron en desorden. El ejército, que parecía invencible, cayó no por la espada de hombres poderosos, sino por el poder del Dios que da la victoria. Gedeón, el hombre inseguro que escondía su trigo por miedo, se convirtió en el líder que guió a su pueblo a la libertad. No porque en él hubiera nacido de repente una valentía extraordinaria, sino porque aprendió a confiar en la fuerza de Dios. Esa es la esencia de su historia. Dios no llama a los más fuertes, llama a los que parecen débiles, para mostrar que su poder es mayor que toda limitación humana. Cada detalle de la vida de Gedeón nos habla hoy. Tal vez te identificas con él, sintiéndote pequeño, incapaz o lleno de dudas. Quizá piensas que no tienes lo necesario para enfrentar lo que te rodea. Pero Dios te recuerda que no se fija en lo que falta, sino en lo que puede hacer a través de ti. Si le entregas tu temor, Él lo transforma en valor. Si le entregas tu debilidad, Él la convierte en fuerza. Si te dispones, aunque tiemble tu corazón, Él hará que tu vida sea testimonio de su poder. La victoria de Gedeón con solo 300 hombres sigue resonando como un canto eterno. No es la multitud, Él no es la fuerza humana la que decide el final. Es el brazo poderoso del Señor. Y si Él estuvo con Gedeón en medio de su inseguridad, también está contigo en medio de tus batallas. Así termina la historia del hombre que nunca se vio a sí mismo como guerrero, pero que aprendió a serlo de la mano de Dios. Y ese mismo Dios hoy te llama a ti, no a ser perfecto, sino a confiar, no a tener todas las respuestas, sino a caminar en fe. Porque lo que define tu destino no es lo que los demás ven en ti, ni lo que tú crees de ti mismo, sino lo que Dios ha decidido hacer con tu vida. Y si Él pudo convertir a Gedeón en un libertador, puede convertirte a ti en alguien que inspire a otros a confiar en su poder.